bastante bien cuando retomemos el tema laboral, como les decía hace un ratito. Una cosa es ser económicamente activo, esto quiere decir estar trabajando, ¿sí? O buscando trabajo. Otra cosa es estar demográficamente en las edades, en el rango de edades en los que está permitido trabajar, ¿sí? Entonces, la diferencia entre población potencialmente activa, como la tienen ahí, a ver si las puedo, ¿ven? Población, a ver, población potencialmente activa se refiere a la población que está entre 15 y 65 años, es decir, está en condiciones de trabajar, establecido demográficamente a partir de la edad, versus la población económicamente activa. La población económicamente activa se refiere a las que está trabajando o buscando trabajo, ¿sí? Entonces son dos definiciones un poquito diferentes. Una tiene más que ver exclusivamente con lo que se refiere a la vinculación de la población en relación al mercado de trabajo, y esta otra es definida demográficamente, estrictamente a partir de la edad, ¿sí? La diferencia es, ahora lo vamos a ver, que entre las personas de 15 a 65 años puede haber población que no esté interesada en trabajar y por lo tanto no sea económicamente activa. Por ejemplo, estudiantes que no quieren trabajar, discapacitados, etcétera, ¿sí? Entonces, los montos, la cantidad de población que conforma uno o la otra es diferente. La definición es diferente. Una se refiere a la actividad laboral y la otra exclusivamente en términos demográficos. Acá vamos a hacer el foco en, como por la clase de hoy, en la definición demográfica. Cuando veamos empleo dentro de 2 o 3 clases, vamos a poner el foco en la definición económica, ¿sí? Entonces, acá vamos a estar trabajando la tasa de dependencia demográfica, que básicamente toma a los niñitos, los que están por debajo de 15 años, y a los viejitos, los que están por encima de 65 años, que son los dependientes. Dependen potencialmente de los que están en edad de trabajar, de 15 a 65 años. Entonces, la relación entre los dependientes y los potencialmente activos es lo que conforma esta tasa de dependencia demográfica, ¿sí? Es una medida del esfuerzo que tiene que hacer la población potencialmente activa para cubrir las necesidades de la población inactiva. Esto estrictamente está mucho mejor medido cuando nosotros miramos la población económicamente activa. Nosotros vamos a poder generar una tasa de dependencia que ahora se las explico un poquito mejor. Pero ahora vamos a poner el foco en la que está definida en términos demográficos. Eh, Va a ser útil hasta cierto punto porque básicamente nos va a permitir ver los balances poblacionales en determinado país o región, mientras que después, cuando pongamos el foco en lo económico, vamos a poder medir mejor ese efectivo esfuerzo que están haciendo los trabajadores por sostener a los que no trabajan, ¿sí? Acá lo definimos en términos demográficos. Fíjense, en un ratito vamos a hacer referencia a este gráfico. Yo acá a partir de los datos de la CEPAL, les construí la relación de dependencia demográfica por grupos de dependientes, ¿sí? O sea, tenemos ambos sexos, varones y mujeres. Ambos sexos es el rojo, varones es el azul y celeste son las mujeres. Y como nosotros tenemos la posibilidad de hacer proyecciones poblacionales, acá está el rango temporal, es desde 1950 hasta 2100, ¿sí? En función de las proyecciones. Lo que vemos nosotros es primero un piquito acá que tiene que ver con el boom de nacimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, después una disminución de la tasa de dependencia demográfica y a partir, si quieren, más o menos de esta época, 2025, 2030, un nuevo incremento. Ahora, en un ratito vamos a explicar qué es lo que está detrás de esta evolución de la tasa de dependencia demográfica, ¿sí? O sea,
desde más o menos 1960 hasta la actualidad, fue disminuyendo la tasa de dependencia demográfica, mientras que estamos ahora en el momento en el que se va a revertir esta tendencia. Ahora, en un ratito vamos a explicar mejor por qué esto es así. ¿Se entiende entonces el concepto de tasa de dependencia demográfica? ¿Cuántos dependientes tenemos por cada potencialmente activo? ¿Sí? ¿Cuánto esfuerzo tienen que hacer los que pueden trabajar para sostener a los que no pueden trabajar? Acá está un poco lo que les contaba recién, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta efectivamente las condiciones laborales de los individuos, para el rango de las personas de 15 a 65 años, no todos trabajan efectivamente, algunos son inactivos, otros son, no sé, amas de casa, estudiantes, no quieren trabajar, ¿no? Otros son discapacitados, ¿sí? Que no pueden. Entonces, tenemos distintas situaciones en relación a la inserción laboral y eso puede medir mejor la efectiva tasa de dependencia, ¿sí? Pero ya en términos de actividad. Esto lo vamos a profundizar más tarde. Bien, entonces, ahora que tenemos estos indicadores básicos para trabajar con los conceptos más demográficos, vamos a definir esta idea de transición demográfica. Sí, Pedro, ¿quieres hacerme una consulta? Hola, Pedro. Ah, ahí está, tenía mal, está bien. Bueno, la transición demográfica, ¿qué es? La transición demográfica es la relación que existe entre la evolución de la población de determinado país con sus niveles de desarrollo, ¿sí? Es una construcción que se basa en una construcción teórica, si quieren, que se basa en la experiencia de los países que actualmente están desarrollados, ¿sí? Entonces, lo que fueron viendo los estudiosos de la población es cómo fue evolucionando la población de los países a medida que esos países iban logrando el desarrollo. Entonces, ¿a qué llamamos transición demográfica? Es un proceso que lleva tiempo, tiene una larga duración, que parte de una situación inicial con altas tasas de mortalidad y altas tasas de fecundidad y termina en una situación de bajas tasas de mortalidad y bajas tasas de fecundidad, ¿sí? Entonces, en ambas situaciones, la tasa de crecimiento demográfico es baja, pero es un proceso. ¿En qué consiste ese proceso? Básicamente vamos a hablar de tres etapas. En la primera etapa nos paramos antes de que los países lograran la modernización, ¿sí? Acuérdense que esto fue estudiado en función la verdadera trayectoria que fueron teniendo los países actualmente desarrollados. Entonces, antes de la modernización, en términos de desarrollo económico, ¿qué teníamos? Teníamos países básicamente pobres que tenían poblaciones estables o con bajas tasas de crecimiento. Pero ¿por qué eran bajas las tasas de crecimiento? Porque nacían muchos chicos, ¿sí? Las tasas de natalidad eran altas, pero como las condiciones sanitarias, las condiciones de alimentación, etcétera, eran malas, también había altas tasas de mortalidad, ¿sí? Entonces, la población crecía poco, pero no porque hubiese pocos nacimientos, sino porque había muchos, pero todos se morían, ¿sí? Entonces, altas tasas de natalidad combinadas con altas tasas de mortalidad hacían que las poblaciones no crecieran mucho. Imagínense entonces antes de la industrialización de los países actualmente desarrollados. Cuando se produce la modernización, que empieza la industrialización, empiezan a haber mejoras, sobre todo mejoras en términos de la salud y la educación y por supuesto el ingreso. Entonces, mejor atención pública de la salud, mejor acceso a alimentación, mayores ingresos, mejor educación, hacen que esos chicos que nacían empezarán a tener mayores probabilidades de mantenerse vivos
mantenerse vivos y saludables. Entonces, empieza a disminuir la mortalidad y la expectativa de vida, acuérdense esta idea hipotética de cuánto va a vivir un niño que nace hoy, empezó a pasar, a crecer de unos 40 años, o sea, yo ya estaría muerta, a 60 años, ¿sí? Empezó a incrementarse. Esto lo que hace es que se genere un incremento de la población, porque la tasa de natalidad sigue siendo alta, pero la tasa de mortalidad disminuye. Entonces la población aumenta. Ahí es cuando empieza el proceso de transición demográfica, ¿sí? Entonces, se llama a esa transición demográfica la transición desde poblaciones estables o con poco crecimiento por esta tasa alta de natalidad combinada con tasas altas de mortalidad hacia una población rápidamente creciente porque la gente se empieza a mantener viva más tiempo y finalmente a tasas decrecientes. ¿Por qué? Porque la última etapa es la que nosotros estamos viendo ahora, sobre todo en Europa, que es que esta influencia de la modernización, del desarrollo económico, genera una disminución de las tasas de fertilidad. Las mujeres empiezan a incorporarse en el mercado de trabajo, empiezan a aumentar sus niveles de educación, empiezan a tener menos hijos. Entonces, la tasa de natalidad empieza a disminuir. Al mismo tiempo, las bajas tasas de mortalidad hacen que tengamos poco crecimiento de la población. Entonces, la población se redistribuye internamente, tenemos menos niños y más adultos, más gente grande, y la población crece poco, pero por la situación contraria a lo que era la etapa uno. Acá teníamos muchos nacimientos y mucha mortalidad, acá tenemos pocos nacimientos y poca mortalidad. El crecimiento poblacional es bajo en ambas situaciones, pero por dos situaciones contrarias. Entonces, este proceso que nosotros estamos describiendo acá es lo que se llama la transición demográfica, es el proceso que transcurrieron los países actualmente desarrollados y es lo que se espera que transcurra para los países actualmente en desarrollo, ¿sí? O sea, la idea es que los países que ahora se están desarrollando tengan un proceso similar, este proceso de transición demográfica. ¿Qué le pasa a bueno, acá tenemos una representación de la transición demográfica en Europa Occidental que hace el libro de Todaro, ¿sí? Se los puse como para que vean más o menos las etapas, ¿ven? Etapa uno, etapa 2, etapa 3, en relación a lo que es la tasa de nacimientos y tasa de mortalidad. Igual ahora lo vamos a ver un poquito mejor y lo vamos a ver para América Latina. ¿Qué le pasa a la tasa de dependencia? ¿Se acuerdan la tasa de dependencia que definimos recién, la demográfica, durante la transición demográfica? Imagínense que cuando nosotros empezamos a ver que los países se van modernizando, dijimos que la, la tasa de dependencia combinaba la cantidad de chicos y grandes, o sea, adultos mayores, respecto de los potencialmente activos, ¿sí? Perdón, estoy hecha bolsa. Cuando disminuye la fecundidad, la tasa de natalidad, la fecundidad es la cantidad de hijos por mujer, ¿sí? Que eso estoy viendo que no está descrito arriba de todo. Tenemos un rápido descenso en la proporción de personas menores de 15 años, ¿sí? Al principio hay un incremento que es relativamente leve de las personas de 65 años y más, y lo que más se expande es la población en edad laboral, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de la etapa uno a la etapa 2 de la transición demográfica, la tasa de dependencia empieza a disminuir, ¿sí? Cuando pasamos de la etapa 2 a la etapa 3, el porcentaje de niños y adolescentes empieza a estabilizarse, incluso a disminuir, mientras que el porcentaje de mayores, que sería el otro extremo, aumenta significativamente. Entonces, la tasa de dependencia empieza a aumentar, pero por el efecto contrario, porque ahora tenemos más viejitos. Esto hace
que el indicador de tasa de dependencia demográfica a lo largo del tiempo tenga forma de U, ¿sí? Que es el que vimos acá, ¿sí? Esta forma de U que veíamos recién. Entonces, primero disminuye la natalidad y aumenta la proporción de personas en edad potencialmente activa, ¿sí? Y eso hace que la tasa de dependencia disminuya. Y después se invierte porque empieza a haber más viejitos y cada vez menos en el grupo de edades potencialmente activas, ¿sí? Entonces, ese es el efecto, esa forma de U de la evolución de la tasa de dependencia demográfica a medida que se produce la transición demográfica, es decir, que pasamos de la etapa 1 a la 2 y luego a la 3. Fíjense este gráfico que presenta CEPAL para América Latina en el mismo periodo que yo les estaba mostrando las estimaciones de CEPAL que yo les calculé en la página de CEPAL Stats, ¿sí? Esto es de una publicación, pero la información es la misma. Lo que vemos es que entre más o menos la segunda mitad de la década del 60 y hasta la actualidad, fíjense, 2025 más o menos, o sea, estamos entre 2020 y 2030 acá, el efecto de la caída de la fecundidad hace que se genere un incremento en la proporción de la población en edades entre 15 y 59 años, toman ellos, no y 65, pero bueno, es más o menos lo mismo. De manera tal que tenemos todo este periodo favorable en el sentido de que la tasa de dependencia demográfica va a disminuir, ¿sí? Aumenta la importancia de la población en edades potencialmente activas. A partir de este momento, o sea, nosotros ahora estamos en el proceso, en el momento en que se invierte la relación, empezamos a entrar en la etapa donde el envejecimiento de la población produce que la población de edades entre 15 y 59 años, o sea, las potencialmente activas, sea cada vez menos importante, ¿sí? Vaya teniendo menor peso en relación a la población total. ¿Sí? Entonces, esta es lo que nosotros estamos esperando para nuestra región en el futuro cercano, si quieren, ¿sí? Estamos entrando en la inversión de la relación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hoy. ¿La tasa de dependencia es bueno que sea alta o baja? No entiendo eso del todo. La idea es que vos, lo mejor es que tengas mucha gente que produce y poca gente que depende de los que producen. Ah, Esa ok, sería la perfecto. situación más favorable, ¿sí? Ok, sí, 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 sí. Entonces, el problema es que los que dependen son los niños y los viejitos, ¿sí? Y en la transición demográfica, vos tenés dos situaciones inversas. En este gráfico se ve muy bien, Pilar, fíjate. Este es lo que pasa para América Latina en el mismo periodo, 1950 hasta 2100. Fíjate cómo la tasa de dependencia demográfica es la roja, ¿sí? Que tiene en cuenta a toda la población. La azul oscura son los niños y la celeste son los viejitos. Entonces, esta forma de U de la tasa de dependencia demográfica se conforma, se produce porque el porcentaje, digamos, la población de niños, ¿sí? Empieza a disminuir, ¿sí? Baja, 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 pero la población adulta, a medida que mejoran las condiciones sanitarias, mayor educación, mayores ingresos, aumenta. ¿Ven? Entonces, lo que se produce es que en esta parte, o sea, lo que era 1980 a 1990, la tasa de dependencia demográfica era alta porque tenías muchos chicos y pocos viejos. A partir de ahora, nosotros ahora estamos en el mejor momento, si querés, que sería con la menor tasa de dependencia demográfica que vamos a tener en términos históricos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos más niños que viejitos y la población
potencialmente activa, los jóvenes en la edad productiva, de 15 a 65 años, 59, dependiendo de donde pongan el límite, son más en proporción a los que hay que sostener. Cuando estemos en 2070, 2080, de acuerdo a las predicciones demográficas, lo que va a pasar es que vamos a tener más viejos que chicos. Entonces, la tasa de dependencia demográfica va a ser parecida a la de 1980, alta, pero por una combinación diferente, porque ahora tenemos muchos viejos y pocos chicos en esta etapa, ¿sí? Entonces, si vos me preguntas cuál es la mejor situación es la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Es decir, una mayor cantidad de población potencialmente activa y una menor cantidad de población dependiente. ¿Por qué es así? Porque todavía la esperanza de vida en nuestros países no es tan alta, entonces tenemos pocos viejos en relación a lo que van a hacer después, ¿sí? Y tenemos relativamente mayor cantidad de niños de lo que van a hacer después, ¿sí? Entonces, Europa ya está acá, ya pegó la vuelta, ¿tá? Nosotros todavía estamos por acá. Estamos en la mejor situación, donde tenemos muchas personas activas que pueden trabajar, que tienen juventud para trabajar y poca gente que hay que mantener en términos proporcionales. ¿Se entiende eso? ¿Quieren Sí, aprovechar sí, para sí, hacerme alguna perfecto, gracias. consulta? Bueno, em, ustedes habrán visto que en general todos los datos de población se representan a partir de pirámides, ¿sí? ¿Ustedes saben interpretar una pirámide poblacional? ¿Alguna vez vieron? Sí. Bueno, charlemos un poquito de qué se trata. Sí, pero estaría bueno refrescar cómo es. Dale, la miramos. Las pirámides poblacionales básicamente muestran en el eje vertical las edades, ¿sí? Y en el eje horizontal la cantidad o proporción de población. Puede ser una cosa o la otra, da más o menos lo mismo. Y está dividida por género. Entonces tenemos acá, en estas no sé, pero supónganse que las naranjas son mujeres y las azules son varones, ¿sí? Entonces sería como una caracterización de la población del país o de la región que ustedes están analizando. En este caso, yo les traje las del Banco Mundial para Argentina entre 1950 y 2100. O sea, esta es de 1950, 1980, 2010, 2040. Bueno, se ve que no les puse todas las demás, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una progresión de cómo va a ser la distribución de la población en nuestro país en función de las proyecciones poblacionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se analiza? Una pirámide de base ancha quiere decir, acuérdense que estas son las edades, de 0 a 100 años, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una pirámide con base ancha, estamos diciendo que hay mucha gente que es niñitos, o sea, que tienen menos de 10 años, ¿sí? Una población conformada por mucha población joven y poca población vieja, ¿sí? Cuando el pico es angosto, la puntita de la pirámide es angosta, quiere decir que tenemos poca población vieja, una base ancha, mucha población joven, ¿sí? Los niñitos. La situación contraria podría ser, en este caso, la de 2040, la que se espera para 2040, fíjense que esta pirámide es básicamente un cuadrado, ¿no? Entonces, a ver si lo podemos representar. Esto es un cuadrado. Y la pirámide empieza recién ahí arriba. Eso quiere decir que tenemos más o menos la misma proporción de la población en todas las edades de 0 a 60 años, ¿sí? La misma cantidad de población. Esto habla de un tamaño similar de las distintas cohortes poblacionales y habla de una población que es estable, que no está creciendo, ¿sí? La población que más crece es la que más chicos tiene.
Y la que tiene pico más ancho quiere decir que tenemos más viejos, ¿sí? ¿Se entiende? Nosotros después, en general, son bastante simétricas porque los varones y las mujeres tienen perfiles etarios similares, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? Básicamente, cuanto más forma de pirámide tiene, más crecientes, las tasas de crecimiento poblacional son más grandes, porque tenemos muchos chicos y pocos viejos. Cuanto más rectangular es, más anchita como esta última, más estable es la población. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? En este caso, creo que es Estados Unidos, 1980, 2000, 2020, 2040. Fíjense cómo en 1980, a ver, teníamos 1980 acá, sí. Fíjense, Argentina tenía la base bastante ancha, teníamos muchos jovencitos. Estados Unidos no. Fíjense cómo en 1980 tenían menos chicos que adultos. ¿Ven ahí? O sea, el margen, hoy, la cintura ancha es personas entre 15 y 40 años acá, sobre todo. ¿Ven? Esto se refiere a una tasa de dependencia, como, a ver qué me pueden decir ahí en relación a la tasa de dependencia cuando tienen esa cintura ancha en la pirámide poblacional. Una baja tasa de dependencia. Claro, ¿por qué? Porque tenemos la población potencialmente activa, que son los jóvenes acá, más población, pocos chicos que están naciendo y todavía no hay tantos viejos. ¿Ven? Esto un poco se va produciendo, fíjense como acá tenemos esa misma representación en 2020, Estados Unidos estaba más o menos como esperamos que esté Argentina en 2040, o sea, esta pirámide casi rectangular, ¿sí? Y la evolución es un poquito más. Estados Unidos quizás no está tan claro. Les voy a mostrar Alemania, que es como la cuestión más fuerte de la vuelta de la transición demográfica se ve más en Europa que en América, ¿no? Incluso en los países desarrollados. Fíjense el contraste para 2010 entre Argentina y Alemania. ¿Qué me pueden diferenciar? A ver, ¿quién quiere describirme estas dos pirámides poblacionales? Contrastarlas. ¿Alguien se anima? Dale, no importa si hacen algún error, lo estamos viendo ahora, pero nadie. Bueno, fíjense, en el mismo, sí. No, digo que la de la izquierda está más empinada, ¿no? Entonces, bueno, sería el caso que recién hablamos de- ¿cómo sería? O sea, como que eso no me quedó claro, como que la... Fíjate que, acordate que acá las edades están acá en el medio, ¿no? Entonces tenés los chicos acá abajo, los viejitos acá arriba. Fíjate que tenemos mucha población en Argentina en 2010, teníamos mucha población joven, incluyendo los niñitos, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos una pirámide de base ancha, una población creciente con mucha natalidad y la población es creciente porque nada, está en desarrollo todavía, ¿sí? Las condiciones de salud todavía no son tan buenas, la educación, el ingreso tampoco es tan bueno. Y ahí, perdón, la tasa de dependencia es baja. Acá, ¿qué me pueden decir de la tasa de dependencia? Yo diría que es baja porque tiene población potencialmente activa, pero es verdad que hay muchos niños entonces que no están siendo cubiertos en un cierto sentido. Entonces, no es tan baja, pero está bajando. Ok, eso. Esa sería la cuestión. Una cosa es si la vemos, acuérdate, estaríamos por acá, ¿no? Es 2010. No es tan baja, todavía no llegó a la mínima, pero está bajando. ¿Ven? Estaríamos por acá.
¿Por qué? Porque está transicionando, va disminuyendo la cantidad de natalidad de a poquito, pero todavía hay posibilidad de seguir bajando y todavía no crece tanto la cantidad de viejitos, ¿sí? Entonces estamos por acá. La tasa de dependencia está disminuyendo. Y en ¿Qué le Alemania, pasa a en cambio, Alemania? ¿Qué le pasa a ahí Alemania? A ver. yo ahí sí diría que es baja porque hay como más población activa que, que niños o adultos muy Fíjate grandes. una cosa, porque la población activa, o sea, la parte más ancha empieza en los Ah, no, a 40, los 40. Ah, ok. 40, ¿sí? Ah, ok, sí, Entonces, sí. jóvenes tenés recontra poquitos, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Y cada vez más viejos, ¿no? Entonces, viejos, pocos chicos, muchos viejos. Alemania ya está acuérdense que esto es para América Latina, pero Alemania ya está en lo que va a ser el futuro de América Subiendo, Latina. claro, Por acá, sí. muchos viejos, pocos chicos, una tasa de dependencia alta y todavía creciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ve en esta pirámide poblacional. Fíjense cómo se contrasta una contra la otra. Son dos situaciones poblacionales muy opuestas. A ver, Emiliano me dice, está subiendo la tasa de dependencia en Alemania, pero es más baja que la de Argentina en ese momento. A ver, está subiendo la tasa de dependencia, pero es más baja, probablemente sea más alta, yo me lo imagino, o sea, nosotros en 2010 estábamos por acá, con todavía la posibilidad de ir bajando, pero yo me imagino que Alemania ya debe estar más o menos para lo que es 2070, 2080 para nosotros, para la región, o sea. Una, a ver, igual es relativo, porque fíjate cómo, a ver, vamos a ver, la cantidad de chicos está casi igual que la cantidad de viejos, ¿no? Fíjense acá, si trazamos una vertical, ay, bueno, obviamente me quedó mal, pero una vertical acá, más o menos estaremos por acá, digamos, un poquito más alta, digamos, ¿sí? Más o menos la misma cantidad de chicos que de viejos, un poquito más de viejos que de chicos. Imagínense una cosa así. ¿Sí? A ver, de todas maneras no necesitamos ser tan precisos, entender lo que me interesa a mí es que entiendan los distintos perfiles, esta transición que se da en función del desarrollo económico con la consecuente mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y cómo se contrasta un país en desarrollo con un país desarrollado, del perfil europeo, sobre todo, donde ya está mucho más evolucionada la transición demográfica que en Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos sigue siendo un poco más similar a Argentina, a pesar de que tiene altos niveles de desarrollo, pero porque tiene una población con un perfil más joven en términos generales, ¿sí? Fíjense, esto se los construí yo a partir de la encuesta anual de hogares, como para que veamos un contraste dentro de lo que es nuestro país en función de las altas desigualdades que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, fíjense cómo el nivel de desarrollo se vincula con la situación demográfica en dos países tan contrarios como Argentina y Alemania, mientras que si nosotros venimos a ver las ciudades de Buenos Aires y analizamos la población en villas y asentamientos, vemos que tienen una pirámide poblacional de base ancha, es decir, muchos chicos y pocos viejos. En general, los viejos no viven en las villas de la ciudad. A medida que van teniendo la posibilidad, se mudan fuera de la villa. Son muy duras las condiciones de vida dentro de las villas. Entonces, en general, la población que vive en villas es relativamente joven y sobre todo hay muchos niños, ¿sí? Y fíjense cómo la población de la ciudad de Buenos Aires, por fuera de estos asentamientos, villas y asentamientos informales, termina siendo
una población muy parecida a la europea, ¿ven? Fíjense, una pirámide de base angosta, de cintura ancha, población envejecida. Imagínense el perfil demográfico de Recoleta. Las viejitas que viven en su departamento de 150 metros cuadrados, ellas solitas, con su buen presupuesto, y los chicos que no, nada, no están, hay baja representación de población joven en la Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más rica del país, ¿sí? Entonces, tenemos una representación, si quieren, de esta dicotomía hacia adentro de una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Se entiende el paralelo que les estoy construyendo acá? En relación a los niveles de desarrollo. La pobreza concentrada en las villas de la ciudad hace que se vincula con su perfil demográfico, mientras que el resto de la ciudad, que es rica, tiene un perfil demográfico muy parecido al de Europa. ¿Sí? Bien, entonces en términos económicos, espérenme que voy a cerrar la puerta porque hay ruido, ahí vengo. Perdón. En términos demográficos, en términos económicos, esta situación de, o sea, vincular el tamaño de la población con las oportunidades económicas que existen en el país, se llama bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos diciendo que nosotros, como país y como región, estábamos en el mejor momento, ¿sí? 2025 es el momento de menor tasa de dependencia. Eso quiere decir que tenemos, en términos demográficos, una oportunidad en el sentido de que tenemos la población en la mayor proporción de población potencialmente activa que vamos a tener en nuestra historia, en relación a la cantidad de dependientes. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se vincula con el aspecto productivo? Bueno, se llama bono demográfico a esta idea del aprovechamiento en términos productivos del momento de menor tasa de dependencia demográfica, ¿sí? Entonces, es la fase en la que el balance entre las edades de una determinada población genera una oportunidad de crecimiento, ya que la mayor parte de la población es potencialmente activa, ese grupo de personas jóvenes, o sea, de 15 a 65 años es la mayor proporción de la población. ¿Cómo podemos hacer para que esa población en edad productiva se aproveche en el mejor sentido para generar como una oportunidad futuro, ¿sí? Se lo llama bono porque hace referencia al alto crecimiento económico que puede lograrse, esto en potencial, en relación a la transición demográfica, ¿sí? Sería el aprovechamiento en términos económicos de ese momento en que la población está en su mejor momento, básicamente. Mayor cantidad de personas productivas contra menor cantidad de personas improductivas. Entonces, ¿en qué sentido se refiere? Tenemos pocos chicos, todavía no creció tanto, perdón, ya empezó a disminuir la tasa de fecundidad, de natalidad, ¿sí? Disminuye la cantidad de chicos que tenemos que mantener. Hay una mayor proporción de mujeres que ingresa al mercado de trabajo o se mantienen en el mercado de trabajo porque tienen menos hijos. Entonces, trabajan, están trabajando, no salen, no son amas de casa, no se dedican a criar a sus chicos porque tienen pocos chicos. O el tiempo que se dedican a cuidar a sus chicos es corto porque tienen uno, a lo sumo dos. Hay mayor cantidad de recursos disponibles para invertir en capital humano, en educación y en salud de esa población que es chiquita, básicamente, ¿sí? Entonces, este bono demográfico es la forma en que la población puede ayudar al crecimiento en términos económicos.
Entonces, se lo desagrega en dos etapas, si quieren, o dos bonos. Un primer bono que tiene que ver con el momento en que a medida que va, acuérdense del gráfico que veíamos de la tasa de dependencia con forma de U, ¿sí? La razón de dependencia disminuye, ¿sí? A medida que se disminuye la tasa de dependencia, se liberan recursos que se pueden usar para inversión. Esta inversión puede ser privada o estatal y puede dedicarse sobre todo a capital humano, también a capital físico, pero sobre todo a capital humano, la educación de esa población, la educación y la salud de esa población que es chiquita, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de inversión es lo que se llama el primer bono demográfico. eh, el crecimiento del PBI que genera esa inversión sería ese primer bono demográfico. A medida que vamos teniendo más trabajadores que puedan generar más producto o la misma cantidad de trabajadores que aprovechan esa inversión para generar mayor ahorro, ese ahorro se convierte en inversión doméstica, se logra la acumulación de mayor capital, cada trabajador va a tener mayor capital para producir más. Entonces, eso se asocia a incrementos en la producción que serían como un segundo bono demográfico. Entonces, a medida que vamos dando la vuelta y empieza a generarse una mayor expectativa de vida en la población, empezamos a tener ya, a meternos en la etapa creciente de la U, ¿sí? De la tasa de dependencia demográfica en la parte creciente de la U. Necesitamos tener ese dinero, esa acumulación de crecimiento para financiar el periodo de jubilación más largo que va a tener esa gente. Entonces, el ahorro y la acumulación de capital que hayamos logrado van a lograr un mayor bienestar para esa población vieja que se va aumentando en esa parte creciente de la U, ¿sí? De esa U de tasa de dependencia demográfica. ¿Qué pasa? Nosotros estamos justo en ese momento en que el bono demográfico se está agotando. Y ahí hay que, digamos, en este momento van a estar surgiendo análisis de en qué medida fue aprovechado ese bono demográfico. En muchos sentidos, yo les voy a hablar exclusivamente desde el punto de vista educativo. Creo que al menos en nuestro país ese bono demográfico no se ha aprovechado lo suficiente. De todas maneras, vamos a ver un poquito alguna cuestión entre hoy y el jueves sobre este aprovechamiento. Bien, les hablé ¿hasta acá se entendió entonces estos conceptos? O sea, la idea es que ustedes tengan claro cómo ocurre la transición demográfica, qué es la tasa de dependencia demográfica y cómo se comporta a lo largo de la transición demográfica, cómo se interpretan las pirámides poblacionales, y cómo acompañan esta transición demográfica, ¿sí? Eso es, digamos, bueno, ¿y qué quiere decir ese bono demográfico y cómo puede ser aprovechado? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Porque ahora vamos a entrar en algunos modelitos, o sea, son dos modelitos relativamente simples, que se han usado para entender el crecimiento, la vinculación entre el crecimiento y desarrollo, sobre todo, perdón, entre población y crecimiento, dije cualquiera. Y tienen que ver más con la pregunta, ¿cuáles son las causas que hacen que la tasa de natalidad disminuya lo suficiente como para estabilizar el crecimiento poblacional a lo largo del proceso de transición demográfica? O sea, tienen más que ver con
cuestión de la natalidad, ¿sí? Sobre todo el segundo, ¿no? La trampa de población de Malthus es un poco más amplia, ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo entendemos, cómo explicamos esas tasas de natalidad y su efecto sobre el crecimiento poblacional que se vincula con el crecimiento económico? Entonces, vayamos a ver primero el modelo de trampa de población de Malthus. Este es un modelo que es muy viejo, digamos, y tiene en mente una economía que es relativamente simple, agraria, ¿sí? Malthus presentó este modelo en 1798, o sea, teníamos una población, digamos, países que crecían a una tasa geométrica que duplicaba la población cada 30 o 40 años, ¿sí? Y teníamos la idea de retornos decrecientes a un factor de producción fijo. Básicamente, como era una sociedad, una economía agraria, el principal factor de producción era la tierra, teníamos una población que se distribuía en la explotación de esa tierra y por lo tanto teníamos retornos decrecientes a ese factor de producción fijo. Cuanto más crecía la población, mayor cantidad de personas iban a estar disponibles para trabajar esa misma cantidad de tierra, ¿sí? Y esa tierra es la que generaba la producción de alimentos, que era la forma en la que se sostenía esa población, ¿sí? Entonces, imagínense este tipo de economía, que era la que tenía Malthus en la cabeza cuando hace la descripción de este modelo. A medida que aumenta la población, cada persona va a tener menos tierra para trabajar. Eso significa que su contribución marginal a la producción de alimentos disminuye, ¿sí? Eh, en esa época, el modelo que tiene en la cabeza Malthus es básicamente un ingreso per cápita que termina siendo la producción per cápita de alimentos, o sea, el ingreso medio promedio de cada persona produciendo en esa tierra disponible. Entonces, ¿él qué decía? ¿Qué decía Malthus? Dice, bueno, si tenemos un factor de producción fijo, que es la tierra, y todos dependemos de eso para generar alimentos, que es lo que nos provee la subsistencia, la única forma de evitar que estemos todos mal es el control moral, el control de la natalidad. Si nosotros tenemos menos población, vamos a tener mayor cantidad de tierra disponible para cada poblador, digamos, y entonces lo que vamos a recibir es una mayor proporción de alimentos, ¿sí? Cada uno. Entonces, eh, básicamente el esquema que él propone es esta relación. Fíjense que acá tenemos, en el eje vertical, tenemos la tasa de crecimiento de la población y del ingreso. O sea, cada curva se refiere, la curva continua es la tasa de crecimiento del ingreso. La curva punteada es la tasa de crecimiento poblacional. En el eje X tenemos el ingreso per cápita. Ingreso per cápita, que es básicamente, piénsenlo como alimentos que recibe cada persona en función de la tierra arable, ¿no? Entonces, imaginemos un ingreso per cápita muy bajito, I sub 0. La tasa de crecimiento de la población a ese nivel es muy baja. Acuérdense que estaríamos acá en la etapa 1 de la transición demográfica. Nacen muchos chicos, las condiciones de vida son malísimas, entonces se mueren muchos chicos, la expectativa de vida es baja, ¿sí? Entonces la población es estable y mantiene sus niveles absolutos poblacionales, ¿sí? Entonces estaríamos pensando que en esta etapa inicial es la etapa 1 de la transición demográfica. En Ni1 el ingreso empieza a crecer, como empieza a crecer el ingreso, empieza a disminuir la tasa de mortalidad, empiezan a mejorar de a poquito las condiciones de vida. Mayores ingresos significan un poquito más de educación, un poquito mejor alimentación, menos enfermedades, la población empieza a expandirse. En I2, el crecimiento de la población llega a su máxima tasa,
se mantiene en ese mismo nivel hasta el nivel I5 de ingreso per cápita, porque a ese nivel empieza a disminuir la tasa de natalidad. Estaríamos pensando en la etapa 3 de la transición demográfica, pensamos en Europa, ¿sí? La tasa de crecimiento de la población ahora empieza a disminuir, ¿sí? Eh, entonces acá ya estaríamos en la etapa 3 de la transición, ¿sí? Entonces, este es un poco el esquema que tiene Malthus en la cabeza. Veamos ahora 3 puntos importantes. A ver, bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo recién. La tasa de crecimiento del ingreso es inicialmente positiva, igual tanto del ingreso per cápita como de la población. Eh, bueno, es un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? Veamos 3 puntos importantes, como les decía. En el punto A, ¿qué pasa? En el punto A, el nivel de crecimiento del ingreso es lo que Malthus llama el nivel de trampa de población. ¿Por qué? Este va a ser un punto de equilibrio estable porque si nosotros nos vamos a la izquierda de A, ¿qué pasa? La tasa de crecimiento del ingreso, que es la curva continua, está por encima de la tasa de crecimiento poblacional. Eso hace que, a ver si lo puedo escribir, ¿sí? Como el ingreso aumenta más que la población, el ingreso per cápita tiende a aumentar, ¿sí? Pero si nosotros nos pasamos del punto A, a la derecha de A, la tasa de crecimiento de la población va a ser mayor que la tasa de crecimiento del ingreso y eso hace que el ingreso per cápita tienda a disminuir. Entonces, vamos a tender a volver a este punto, a esta trampa de población de Malthus. Si nosotros no logramos incrementar el nivel de crecimiento del ingreso por encima de I2, no vamos a lograr salir de esta trampa de población, ¿sí? De este equilibrio estable en ese nivel de ingreso bajo que sería I1. Las naciones pobres que tienen ingresos bajos nunca van a poder superar sus ingresos de subsistencia si no realizan controles preventivos. Esta es lo que él decía, esos controles morales a partir del control de la natalidad para disminuir el crecimiento de su población. De acuerdo a Malthus, decía, si no se toma la decisión de disminuir la tasa de crecimiento poblacional, van a ocurrir situaciones como hambruna, enfermedades y guerras que van a operar como una restricción al crecimiento de la población más allá de lo que desean hacer las personas. En B, ¿sí? Que sería un nivel de ingreso I2, si nosotros logramos superar ese nivel de ingreso per cápita, vamos a tener que la tasa de crecimiento del ingreso está por encima de la tasa de crecimiento poblacional. Eso va a generar un nivel de inversión lo suficientemente alto como para generar un incremento, ¿sí? De los ingresos que nos puede llevar hasta I4, un nivel de ingreso per cápita I4, donde va a alcanzarse un nuevo equilibrio estable, pero a un nivel de ingreso per cápita mucho mayor. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? En C pasa lo mismo que en A. Si estamos a la izquierda de C, el ingreso, la tasa de crecimiento del ingreso es mayor que la tasa de crecimiento poblacional, entonces tiende a subir el ingreso per cápita. Si estamos a la derecha de C, la tasa de crecimiento poblacional es mayor a la tasa de crecimiento del ingreso, entonces tiende a bajar. C tiende a ser un punto de equilibrio estable, pero a un nivel de ingreso per cápita mucho mayor que lo que ocurría en A, donde apenas había niveles de subsistencia. Por eso la trampa de población de Malthus en realidad está acá, porque habla de niveles bajos de ingreso per cápita, ¿sí? Entonces en C tenemos un nuevo equilibrio estable, pero en muchas mejores condiciones.
Esto para Malthus era en la medida en que nosotros lográramos esta estabilización de la población a partir de los controles morales, ¿sí? Esa era la idea del modelo. ¿Qué pasa? Por supuesto, es un modelo que a esta altura del partido queda muy antiguo, pero nos ayuda a entender un poco la relación entre población y crecimiento, pero hay cuestiones que no representan a la economía más actual, y una de ellas es la idea de no tomar en cuenta el cambio tecnológico, ¿sí? Como Malthus pensaba en la sociedad agraria de la época, básicamente no tenía en cuenta la posibilidad de que la tecnología pudiera permitir aprovechar mejor el factor que en ese momento era solamente la tierra como venía, ¿sí? Entonces, básicamente es un modelo que tiene por detrás, se basa en el modelo de Harold Domar en vez de pensar en el modelo de Solow. Si nosotros consideráramos el cambio tecnológico, ese supuesto de los retornos decrecientes en realidad se convertiría en un supuesto de retornos crecientes y podríamos tener que la tasa de crecimiento del ingreso, que es la línea continua, estaría siempre por encima de la tasa de crecimiento poblacional, ¿sí? De esa manera no existiría trampa de población, ¿sí? Entonces, es un modelo que es acotado. Además, supone que el crecimiento de la población está directamente relacionado con el nivel de ingreso per cápita. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que nosotros decíamos todo lo que describimos hace un ratito de la tasa de dependencia demográfica, de la transición demográfica, es un modelo teórico que fue desarrollado a partir de lo que fue la transición ocurrida en los países desarrollados, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó en Europa. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, todos los avances que se logran en los países desarrollados llegan mucho más rápido a los países en desarrollo. Entonces, eso significa que hay determinadas mejoras en la medicina, en la salud, no sé, por ejemplo, el desarrollo de vacunas que se logra en países desarrollados, pero se aplica con muy poquitos meses de diferencia en países en desarrollo, ¿sí? Entonces, esas mejoras en la calidad de vida de la población eh, tienen este efecto de derrame mucho más rápido en los países en desarrollo hoy de lo que tuvieron en su momento. Y esto ocurre sin la necesidad de aumentar el ingreso per cápita de esos países en desarrollo. Entonces, ahí hay como un desfasaje entre lo que puede suceder, no tiene coherencia en relación a lo que propone el modelo. Y otra cuestión que no está tomando en cuenta el modelo de Malthus es qué pasa con la distribución del ingreso en lugar del nivel de ingreso, porque él toma en cuenta el nivel de ingreso per cápita. Pero la cuestión es cómo está distribuido ese ingreso per cápita. Entonces, y acá entran factores como los que ya estuvimos charlando y vamos a seguir charlando a lo largo del curso, las instituciones sociales y económicas, que son las que influyen sobre la tasa de crecimiento de la población, sobre todo cuestiones como la decisión de tener más o menos hijos, y que en un mismo es un poco a lo que hacíamos referencia cuando yo les mostraba las pirámides poblacionales hacia dentro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos diciendo que eh, hacia dentro de lo que es un país en desarrollo como Argentina, tenemos dos realidades completamente contrastantes en términos demográficos por la distribución del ingreso. Tenemos los muy pobres que tienen un perfil demográfico bien típico de un país en desarrollo, mientras que los más ricos replican de alguna manera la situación demográfica de Europa, ¿sí? Entonces, esa distribución del ingreso tiene más influencia que el nivel de ingreso en sí mismo. Bien, otro modelo que se ha tenido en cuenta en relación, ay, tengo acá, ahí está, en relación a la explicación del crecimiento poblacional, es una teoría más micro de lo que es la fertilidad en el hogar.
Esto se usa sobre todo para entender las decisiones de las familias al momento de tener hijos, ¿sí? Es decir, es una modelización matemática neoclásica de las decisiones que toman los padres al momento de tener hijos en función de cuáles son los costos y sobre todo la sustitución en relación al consumo de otros bienes, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos modelos es usar herramientas económicas para representar decisiones familiares que, por supuesto, son modelizaciones, muchas veces no tienen mucho viso de realidad, pero ayudan a entender algunas situaciones concretas. Están sobre todo vinculadas, esos modelos que se vinculan sobre todo a la explicación del descenso de las tasas de natalidad en la tercera etapa de la transición demográfica. ¿Sí? Esta idea de qué pasa en función de cuánto me sale tener un hijo, educarlo, darle salud, etcétera, y cuántos hijos decido tener en función de eso. Entonces, para estos modelos, un hijo es como un bien de consumo, como cualquier otro, como comprarme un auto, como comprarme una computadora o lo que fuera. Entonces, los padres van a tener un conjunto de preferencias que están representadas por una función de utilidad, curvas de indiferencia, que van a mostrar sus preferencias en relación a tener hijos o consumir otro tipo de bienes, ¿sí? Y van a querer, por supuesto, maximizar su satisfacción dependiendo de una restricción presupuestaria y el precio relativo que tengan los hijos en relación al resto de los bienes. La decisión entonces va a estar dada en función de un conjunto o sea, vamos a analizar en definitiva la demanda de hijos en función de la cantidad de ingreso que tenga el hogar, ¿sí? Que por supuesto esperamos que tenga una relación directa. Cuanto más ingreso tenga el hogar, vamos a esperar que esté dispuesto a tener más hijos. Acuérdense que las cuestiones culturales no necesariamente tienen estas implicancias. Podríamos tomar en cuenta otras cuestiones como fuentes de mayores ingresos, como el empleo femenino. El costo de los niños, ¿sí? ¿Cuánto me sale tener un hijo adicional? Que sería el precio, relación inversa, a medida que aumenta el costo de tener un hijo, disminuye la cantidad de hijos que quiero tener. El precio de otros bienes, ¿sí? Las preferencias por otros bienes de consumo, que acá los vamos a agrupar en el resto de los bienes de consumo para poder analizar niños versus otros consumos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener cantidad de hijos acá, cantidad de otros bienes consumidos por la familia en el eje Y. La curva de indiferencia que muestra las preferencias de los padres y básicamente la combinación resultante de hijos y otros bienes de consumo en función de la restricción presupuestaria. ¿Sí? Entonces es un esquema clásico de decisión de consumo, lo único que la cantidad de hijos se analiza como un bien de consumo cualquiera. ¿Sí? Entonces, las situaciones son las clásicas que se analizan. Supónganse que aumenta el ingreso familiar, la recta presupuestaria se desplaza hacia arriba. Acá nosotros tendríamos, por ejemplo, partimos de la recta presupuestaria AB, un aumento del ingreso familiar nos llevaría a prima B'. Eso supone que la familia alcanza una curva de indiferencia más alta y por lo tanto está más satisfecha y puede tener mayor cantidad de hijos y además consumir mayor cantidad de otros bienes, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta el precio de los hijos? Esto quiere decir, por ejemplo, aumentan las cuotas de los colegios para educarlos o los alimentos para alimentarlos o lo que fuera, aumenta el precio de tener hijos. Eso hace que la recta presupuestaria de AB pase a B'. Fíjense que ahora por la misma plata puedo conseguir tener menos hijos, ¿sí? Eso hace que las familias alcancen una curva de indiferencia menor,
consuman menos bienes y además tengan menor cantidad de hijos, ¿sí? Con un nivel de satisfacción también menor. Entonces, fíjense cómo es el herramental clásico microeconómico que se aplica a la cantidad de hijos que las familias decidan tener. ¿Qué pasa? Este herramental neoclásico, si quieren, no necesariamente refleja lo que sucede en las economías en desarrollo, ¿sí? En las economías en desarrollo, los hijos no necesariamente son considerados un consumo, sino que pueden ser considerados una inversión. ¿Por qué pasa esto? Porque en una familia donde los ingresos son muy bajos, un niño puede ser considerado un trabajador y por lo tanto una fuente adicional de ingresos, o bien en países donde existe incertidumbre acerca del futuro, donde no se sabe si la inflación me va a dejar ahorros, no se sabe si los sistemas jubilatorios funcionan, entonces las familias deciden tener hijos como un sustento futuro. O sea, yo sé, si yo tengo hijos ahora, yo sé que en el futuro mis hijos me van a mantener, ¿sí? Entonces, el hijo no sería un bien de consumo en estos países, sino que sería más bien una inversión. Em, por supuesto, en este caso, entonces, no estamos analizando la cantidad de hijos a tener, sino la cantidad de hijos adicionales que vamos a tener. Yo acá les traje un ejemplo, sobre todo para que veamos la heterogeneidad que tiene que ver con el ingreso. Esto es América Latina, datos de CEPAL entre 2010 y 2020, más o menos son parecidos los números. En gris es el dato total y después tenemos por quintil poblacional la cantidad de miembros que tienen los hogares, ¿sí? Entonces, los más pobres tienen cerca de 5, bueno, tenían cerca de 5 en 2010 y ahora 4,5 miembros. Eso quiere decir que tienen 3 hijos por familia en promedio, 2,5 hijos por familia en promedio, ¿sí? Esta cantidad de hijos disminuye, o sea, cantidad de miembros del hogar promedio disminuye a medida que aumenta el quintil, porque los más ricos consideran que tienen otras posibilidades a futuro y por lo tanto no piensan en los hijos como una forma de inversión necesariamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la desigualdad socioeconómica también se refleja en términos demográficos, ¿sí? Perdón. Entonces, en las familias más pobres, en los países más pobres en general y dentro de los hogares, perdón, dentro de los países, en los hogares más pobres en general, se contemplan otros factores. Se contempla el costo de oportunidad del tiempo de trabajo de la madre, el costo de educación del chico, se comparan ventajas y desventajas y ahí se decide cuántos hijos adicionales van a tener, ¿sí? Si hay mejores oportunidades de educación o empleos para sus madres, si hay un aumento de los costos escolares, si hay leyes acerca del empleo infantil, si hay una decisión de tener mayor cantidad versus mayor calidad, ¿sí? Entonces, si tenemos mejores oportunidades de educación o empleo para las madres, ¿qué va a pasar? Si la mujer tiene posibilidad de inserción en el mercado de trabajo, si tiene posibilidad de hacer una carrera universitaria, va a decidir tener hijos, pero va a decidir tener menos hijos. Si hay aumentos en los costos escolares, la familia va a decidir tener menos hijos. Si hay leyes que controlan el empleo infantil, incluso las familias más pobres van a decir, bueno, no voy a tener hijos porque no va a ser una inversión, no voy a tener más hijos porque no va a ser una inversión, sino que va a ser un costo adicional. Si yo quiero tener hijos más educados, voy a tener menos hijos y los voy a mandar a la universidad, que es costosa, aunque sea en términos de costo de oportunidad. Mientras que si yo quiero tener muchos hijos,
necesariamente van a ser de menor calidad en el sentido que no los voy a poder educar con un presupuesto limitado, ¿sí? Entonces, esperen que le abro al perro. Ahí vengo. Sos hincha, ¿eh? Vaya. Bien, entonces acá fíjense cómo hay un montón de factores que incluso algunos terminan siendo económicos o institucionales, que tienen que ver con la cantidad de hijos adicionales que van a tener. En los países en desarrollo, estos son los factores más importantes. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, la literatura, yo lo que les traje acá es un resumen que hacen en el libro, esto lo pueden ver en Todaro, sobre el efecto del crecimiento poblacional, la vinculación entre crecimiento poblacional y desarrollo, ¿sí? Hay mucho escrito sobre esto y esto es como una especie de resumen que analiza distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Por un lado, vemos que el crecimiento poblacional no es la única ni la principal causa de los bajos niveles de vida en los países en desarrollo. El problema del subdesarrollo es el subdesarrollo y no el crecimiento poblacional. Ese sería el foco de esta primera perspectiva. La segunda perspectiva dice que el crecimiento poblacional intensifica y multiplica los componentes del subdesarrollo. O sea, hay subdesarrollo, pero si encima tenemos población creciente o grande, empeora la situación. El enfoque 3 sería una perspectiva intermedia un poco más moderada. En el primer punto tenemos también distintos argumentos. El primer argumento es que las influencias importantes sobre el desarrollo no son la población en sí misma, sino que provienen de otras causas. Una segunda visión es que es la forma en que los países desarrollados mantienen a los países en desarrollo dominados. Sería como una consecuencia de estas teorías de crecimiento de dominancia internacional. Y el tercer enfoque sería que el crecimiento de la población en realidad es deseable en algunos países en su desarrollo. Veamos cada una de estas cuestiones. Entonces, el primero, 1A, esta idea de que las influencias importantes sobre el desarrollo provienen de otras causas. Esto es lo que charlábamos recién. El problema del crecimiento de la población no es que la población crezca, sino que es el subdesarrollo en sí mismo. Si nosotros tenemos una población creciente y a esa población creciente le logramos dar buenos niveles de vida, mayor educación, libertad en sus elecciones, todo el crecimiento de la población se autorresuelve, porque a medida que las mujeres tienen mayor posibilidad de educarse, van a querer menor cantidad de hijos. Si pueden participar en el mercado laboral, tienen elección respecto de su trabajo, van a querer menor cantidad de hijos. Entonces, se autorresuelve la población creciente. No es un problema en sí mismo del crecimiento de la población, sino de los factores que implican. Entonces, cuando se logra el desarrollo, automáticamente se resuelve el problema poblacional y el problema de la causalidad entonces es inverso. Es el subdesarrollo el que mantiene las poblaciones empobrecidas y hace que, en función de lo que veíamos recién, la familia amplia, la gran cantidad de hijos sea una forma de seguridad intertemporal que tienen las familias para garantizarse un buen futuro cuando no hay jubilación, cuando hay inflación, cuando no saben si van a tener trabajo, no pueden acceder a una vivienda, etc. Entonces, el problema está en otro lado, por ejemplo, en la relativa escasez de recursos y la destrucción del medio ambiente. ¿Qué dicen estos argumentos? Dicen, bueno, en definitiva, estamos echándole la culpa a los países en desarrollo cuando son los países desarrollados que ahora tienen la menor proporción de población mundial, alrededor de un cuarto de la población mundial, pero consumen el 80% de los recursos. Entonces, acá estaríamos hablando de una cuestión de distribución. Los países más ricos con menor población son los que más recursos consumen porque no se redistribuyen esos recursos y de esa manera las poblaciones crecientes tienen mejores niveles de vida y de esa manera se autorresuelve el crecimiento poblacional.
Entonces, si los países desarrollados, el argumento dice que si los países desarrollados disminuyeran su consumo, los países en desarrollo no necesitarían dejar de incrementar su población, mejorarían sus niveles de vida y en todo caso, como consecuencia, generarían un menor nivel de crecimiento poblacional. Entonces, el argumento acá sería que el problema es una cuestión distributiva y el problema es el sobreconsumo de la población de los países desarrollados y no la sobrepoblación de los países en desarrollo. Acá la cuestión de distributiva se vuelve a retomar desde un ángulo similar. Algunas regiones del mundo poseen recursos excedentes en relación con la cantidad de población, mientras que otras regiones tienen demasiada población con poco territorio y pocos recursos. Entonces, si se logran políticas adecuadas de migración rural-urbana o incluso internacional, se pueden aproximar la población a los territorios con mayores recursos. ¿Sí? Entonces, sería otro enfoque desde el punto de vista distributivo. Otro de los argumentos que se trabajan es el tema de la condición de la mujer, en la medida en que las mujeres están en condición de subordinación, con baja educación, con incapacidad de incorporarse al mercado de trabajo, de tomar sus propias decisiones, van a tener más hijos. Si tienen más hijos, esa tasa de fecundidad, que es la cantidad de hijos por mujer, hace que aumente la población, ¿sí? Si nosotros mejoramos la condición de la mujer, eso va a llevar a familias con menos hijos y un menor crecimiento poblacional. Entonces, hablan del el enfoque diría, trabajemos sobre la condición de la mujer y de esa manera vamos a lograr una disminución de la población. Es interesante porque esto está analizado desde el foco de los países en desarrollo, si quieren. Hay una contraparte de este mismo análisis que es en los países europeos, donde la tasa de dependencia demográfica está en la parte creciente de la U, donde tenemos cada vez menos niñitos y tenemos cada vez más viejitos. La política es la de brindarle a las mujeres las condiciones adecuadas en términos de política pública, si quieren, y de flexibilidad laboral, para que, habiendo logrado este empowerment, este empoderamiento, quieran seguir teniendo más hijos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la condición de la mujer tiene una doble perspectiva. En los países más pobres, la posibilidad de que logren insertarse en el mercado de trabajo y de esa manera, no sé, tengan control de la natalidad ellas mismas incluso, para que tengan menos hijos. Y en los países más ricos, que empiecen a tener más hijos porque a pesar de que están insertas en el mercado de trabajo y de que pueden ellas mismas controlar su fertilidad. ¿Sí? Entonces, en un punto o el otro, es el mismo tipo de acción orientado a dos fines diferentes. En un caso, a disminuir la natalidad, en el otro, aumentar la natalidad. ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo? Lo habíamos charlado en la primera clase, las tendencias demográficas en la primera etapa versus en la tercera etapa de la transición. Bien, acuérdense que otra de los análisis planteaba que el crecimiento poblacional es una de las formas que tienen los países más ricos de dominar a los países más pobres. Son argumentos que vienen de los enfoques de crecimiento que se basan en la dependencia neocolonial. ¿Sí? Todo esto está justamente en el PPT al que nos hacíamos referencia hoy sobre crecimiento. La idea es que nada, es como un enfoque un poco perseguido, si quieren, pero bueno, nada, el libro los menciona, lo tenía que mencionar. El tercer enfoque es que el crecimiento de la población en realidad es deseable, o sea que puede ser positivo,
se considera esencial para lograr el desarrollo económico porque si un país tiene una población grande, eso supone que tiene un mercado grande, el mercado grande permite aprovechar las economías de escala, la producción de bienes de consumo que van a ser consumidos por ese propio mercado sin la necesidad incluso de recurrir al comercio internacional. Entonces, ese aprovechamiento genera disminuciones en los costos de producción, garantiza un mercado y eso es beneficioso para la economía del país. Además, poblaciones grandes significa tener muchos trabajadores. Como hay muchos trabajadores, los salarios bajan para los sectores de actividad, pueden contratar personal a menores costos y lograr mayores niveles de producción. Entonces, hay una perspectiva que dice mayor población termina siendo positivo en términos económicos. Incluso puede haber razones no económicas, no productivas, para favorecer el crecimiento de la población. En términos políticos, una mayor población protege los límites territoriales contra la expansión de los países vecinos, el famoso corrimiento de las fronteras que mencionan en el sur de Argentina en relación con Chile. La moral, un factor moral religioso, esta idea de cómo influyen la cultura, la religión sobre la determinación de cuántos hijos se van a tener, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones que, por más que económicamente sea conveniente no tener tantos hijos, si ustedes están hablando de un país donde la religión dice que no hay que controlar la natalidad, va a ser muy difícil ir en contra de eso. En términos militares, la fuerza, la población significa una fuerza militar mayor, más población para tener una milicia, digamos, ¿sí? Entonces son otros factores además del económico. Acuérdense que habíamos visto un segundo enfoque que decía que el crecimiento de la población favorece el subdesarrollo. Acá tenemos tres argumentos, uno extremista, uno teórico y uno empírico. El extremista dice que el problema del crecimiento poblacional es lo más grave que le puede pasar al mundo porque mantiene a las personas con bajos niveles de vida, con situación de pobreza, con desnutrición, con falta de salud. Y lo que mejor podemos hacer es disminuir el crecimiento de la población y si es necesario usar métodos coercitivos como la esterilización de las personas en los países en desarrollo, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, este es un argumento extremista que a veces se ve sobre la base de la necesidad de crecimiento y desarrollo, se justifican este tipo de argumentos. Un argumento teórico basa la idea en la teoría del ciclo de población-pobreza, ¿sí? Esta idea de que si tenemos una población creciente, aumentan los problemas sociales, aumentan los problemas económicos, aumentan los problemas psicológicos de los habitantes, sobre todo en los países más pobres. Si aumenta la población, en general las familias no van a poder mejorar sus niveles de vida, no van a poder ahorrar, van a tener mayores costos en relación a la crianza de los hijos. Va a haber menos recursos estatales para política social. Y suponiendo que hay retornos constantes a escala, ¿sí? La tasa de crecimiento del ingreso per cápita va a ser directamente proporcional a la tasa de crecimiento de la razón capital más trabajo, más el efecto del progreso tecnológico. Pero si no existe cambio tecnológico, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento poblacional, más va a crecer el stock de capital y más altos deben ser los ahorros y la inversión para mantener constantes los niveles de ingreso. Es un poquito lo que habíamos visto cuando veíamos el modelo de Solow. En este teoría del ciclo de población-pobreza, lo que se entiende es que un incremento poblacional genera mayores tasas de dependencia, esas mayores tasas de dependencia
producen menores ahorros, eso significa menores ingresos se asocian con mayor cantidad de hijos por familia, que genera mayor pobreza significa mayor crecimiento poblacional y así entramos en un círculo vicioso interminable, ¿sí? Entonces, esto es como una cuestión más teórica. Pero los que se dedican a analizar la cuestión más demográfica detectan estas 7 cuestiones en términos empíricos que son consecuencias negativas del desarrollo que observan, que tienen que ver con esto que veíamos recién. En términos de crecimiento económico, lo que se observa cuando se analiza empíricamente es que el crecimiento poblacional disminuye el crecimiento de ingreso per cápita en los países en desarrollo. En términos de pobreza y desigualdad, impacta a nivel del hogar, especialmente los más pobres. Los más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias de cortes en las asistencias brindadas por el Estado. Cuando hay población más grande, hay menos plata para asistir a los más pobres. En términos de educación, más cantidad de hijos significa hijos de menor calidad, ¿sí? Entonces, más hijos de menor calidad, menos hijos con mayor calidad en términos de capital humano. En términos de salud, lo mismo. Los altos niveles de fertilidad se asocian con mayor mortalidad infantil y materna, disminuye la salud de madres y de hijos. En términos de alimentos, lo mismo. Empiezan a surgir esta necesidad de cambios tecnológicos para tratar de que la producción de alimentos rinda más y de esa manera alimentar a la población creciente. En términos de medio ambiente, mayor población significa un mayor estrés para el territorio, para el medio ambiente, en términos de tala de árboles para ubicar a la población, para el uso de combustible, la erosión de la tierra para la producción de alimentos, la contaminación del agua y del aire. En términos medioambientales es siempre negativo, ¿sí? En términos migratorios, se refiere también a la distribución de la población tanto hacia adentro de los países como entre países, y en general lo que se ve es una migración desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados buscando mayores oportunidades laborales y mejores calidades de vida, ¿sí? Entonces, en general, cuando se observan los análisis empíricos que vinculan crecimiento y población, los efectos negativos son más que los positivos. Hay una perspectiva intermedia que modera esta cuestión, dice, bueno, no es el crecimiento poblacional no es ni lo más importante ni lo menos importante. Hay cuestiones como la naturaleza dual de la economía, que es mucho lo que nos pasa en los países latinoamericanos. Entonces, no es una cuestión de cantidad de población, sino de cómo están distribuidos los recursos, tanto a nivel mundial como hacia adentro de las economías. Lo que hace un incremento poblacional es intensificar las tendencias que ya existen en los países subdesarrollados, ¿sí? Entonces, una cuestión de distribución, una cuestión de dualidad, una cuestión de sobre una base que está mal, la mayor población intensifica las consecuencias. Parte de esto vamos a hablar más tarde, pero esto les muestra cómo la distribución poblacional es tan relevante a nivel internacional. Esto muestra las principales megaciudades alrededor del mundo. Fíjense que Argentina es una de las megaciudades y cómo la concentración de la población en estas megaciudades genera un montón de consecuencias que vamos a ver dentro de unas clases. Esto lo vamos a trabajar específicamente. Bien, y dedicamos un par de minutitos más a ver algunas tendencias demográficas en América Latina, si bien algunas ya vimos. Yo les decía que la mayoría de los países de América Latina están transitando la segunda etapa del proceso de transición demográfica. Estamos llegando a la parte más baja de la U, de la evolución de la transición de dependencia demográfica.
Descendió su tasa de mortalidad desde antes de la primera mitad del siglo XX, hubo un fuerte descenso en la tasa de fecundidad a partir de los años 70. Eh, Incidieron otros factores como el lugar de residencia, el estado nutricional, la salud de la población. Es un poco lo que yo les mostré cuando les mostré las pirámides poblacionales de la ciudad de Buenos Aires. No se dio en todos lados de la misma manera. Yo lo que les estoy hablando es de la situación promedio para América Latina, ¿sí? En la replicación se da, o sea, acuérdense que dijimos que ese proceso de transición demográfica se dio de esa manera para Europa. En América Latina se está dando, pero algunas diferencias, básicamente es más rápido, porque se aprovechan las evoluciones tecnológicas y de salud que surgen en los países desarrollados. La caída de la fecundidad y la mortalidad fue tomando menos tiempo de lo que tomó para los países europeos. En los países desarrollados, actualmente desarrollados, la transición demográfica empezó a partir de la modernización que se dio con la industrialización. Pero en América Latina, este proceso se fue vinculando sobre todo a los altos niveles de crecimiento en las transformaciones sociales de la década del 60 y 70, y incorporando los beneficios de los avances médicos y tecnológicos de los países desarrollados. Y no solo eso, también las ideas, los estándares de vida, las modas, todo lo que nos viene de los países del Global North, por llamarlo de alguna manera, se aprovecha y apura los tiempos de la transición demográfica en América Latina. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX tuvimos un aumento de la esperanza de vida de 52 a 70 años, la disminución de la tasa de globalidad, de fecundidad global de 6 a 2,8 hijos por mujer, que ahora está mucho más bajo, fíjense los datos que les di hace un rato. El crecimiento de la población en esa segunda mitad del siglo XX aumentó, hizo que disminuyera de 2,7 a 1,6% anual. Estoy hecha bolsa, chicos. Y acá, bueno, ven algunas gráficas que les pido que vean ustedes un poquito. Estos son datos que hice yo con Sevalstat. Fíjense que se ve el efecto de la pandemia y después, a partir de 2024, son proyecciones poblacionales. No puedo hablar más, así que vamos a terminar acá. ¿Quién me quiere hacer alguna pregunta? ¿Más o menos entendió? Sí, sí, se entendió bien. A ver, una consulta. Los temas del parcial del 14 entran hasta lo último que hagamos según un cronograma. Sí, la idea, nosotros tenemos previsto la clase de hoy de población. La clase del jueves va a ser de educación, nos vemos en la facu. La clase del lunes sobre salud y empleo. Vamos a ver si vamos bien. Va a ser hasta empleo inclusive. Si no, yo les aviso el lunes que viene, incluimos solo hasta salud, ¿sí? O sea, vamos a ver si vamos bien, va a ser hasta la unidad 7, aunque no, hagamos una cosa. Vamos a cortarlo desde ahora, vamos a usar hasta la unidad 6, ¿sí? O sea, educación y salud va a ser los últimos temas que entran en el parcial, porque la unidad 7 no la vamos a terminar antes del primer parcial y prefiero que vaya entera al segundo. ¿Les parece? ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda más? ¿Alguna aclaración? Bueno, yo ahora les voy a subir el Stata portable, ¿sí? En un rato se lo subo. Y después le escribo a Nicolás Cuaila para que le suba el PPT, que son las dos pendientes que me quedaron. Bueno, los dejo acá. Cualquier cosa me mandan mail, ¿sí? Gracias. Chao. Gracias, profe, Hasta hasta luego. luego. Buenas Chao, tardes. gracias, profe.
Record.